¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la atmósfera. Como saben ustedes, antes de poder iniciar, tenemos que preguntarnos qué es la atmósfera, ¿correcto? Entonces, básicamente tenemos el conocimiento previo de más o menos lo que significa, tenemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de capas del cielo, lo podríamos decir así, o la estructura o las características de lo que imparte nuestro planeta Tierra. Y pues bien, llamamos atmósfera a la bola más o menos homogénea de gases concentrada alrededor del planeta, o el astro celeste mantenida en su lugar de acción de la gravedad. En algunos planetas, compuestos mayormente por el gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda. Cuando hablamos de atmósfera terrestre, estamos hablando de unos 10 kilómetros, eh, 10 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y alberga capas como los gases necesarios para que se pueda preservar la temperatura planetaria estable y que permita el desarrollo de lo que hoy conocemos como vida. Las corrientes del aire, en ellas se van a encontrar estrechamente relacionadas con la hidrósfera, que es el conjunto del agua planetaria, y que afectan de manera recíproca a la atmósfera. Tenemos que tener en cuenta que la atmósfera puede dividirse en grandes regiones como la homósfera, la heterósfera, ¿no? Que es el borde exterior, que de acuerdo a la variedad de gases que integra cada uno, muchos de los variados y homogéneos encontrados en la primera capa están estratificados y diferenciados de la segunda, que es el borde exterior. El origen de la evolución de la atmósfera data de, obviamente, muchísimos años, ¿no? En los que se establece con una capa gruesa de gases que permaneció alrededor del planeta y se constituyó nada más que por hidrógeno y helio provenientes del sistema solar. Y sin embargo, ya con el tiempo y el enfriamiento paulatino de la Tierra y la aparición posterior de la vida fueron cambiando, donde la atmósfera ya comienza a tener un mayor contenido hasta alcanzar lo que hoy conocemos como a través de los procesos de la fotosíntesis, de la quimiosíntesis también y lo que conocemos también como la respiración. Ahora, sabemos que la atmósfera tiene unas ciertas características y que lo que básicamente ahora les voy a mencionar es que está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de la masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura, que es el 95% de aire que se encuentra en su capa inicial y cuya masa, obviamente, están compuestas por el hidrógeno, el oxígeno, el argón, ¿no? Y hay otros gases que sí se encuentran presentes ya en cantidades minotarias, ¿no? Como el dióxido de carbono, el helio, el neón, el metano y entre otro tipo de gases. Ahora, cuando hablamos de la atmósfera en general, tenemos que tener en cuenta cuáles son las capas, pues, ¿no? Y es la que estamos viendo ahorita en pizarra. Cuáles son los componentes de las siguientes capas de lo que es nuestra atmósfera. Para eso, tenemos una capa inicial, ¿no? Que está en contacto con la superficie terrestre y es donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosféricos. Y alcanza 6 kilómetros de, ¿qué? De altura de los polos y 18 del resto del planeta. Siendo la capa más cálida de todos, y a pesar en sus límites exteriores, la temperatura alcanza, o puede alcanzar, hasta los menos 50 grados Celsius. Nada más y nada menos que es la troposfera, ¿no? La etapa inicial. Cuando hablamos de la estratosfera, estamos hablando que va desde los 18 kilómetros que habíamos dejado anteriormente hasta los 50 kilómetros de altura y en diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonosfera, ¿no? Que es donde impacta la radiación sobre el oxígeno, donde se forman las moléculas de ozono, que constituyen la conocida capa de ozono, y este proceso es el que genera calor, por lo que la estratosfera resiste, ¿no? O registra un aumento considerable de la temperatura hasta los menos 3 grados Celsius. Luego tenemos la mesósfera, que es la capa intermedia de la atmósfera entre los 50 y 80 kilómetros de altura y es la zona más fría de la atmósfera, donde aquí alcanza ya los menos 80 grados centígrados, ¿no? O Celsius. Tenemos la ionosfera o la termósfera, que se extiende de los 80 a los 800 kilómetros de altura y que presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperatura drástica dependiendo de la intensidad solar y que pueden registrar temperaturas de 1500 grados. Y esto puede variar
que se da durante el día o al caer dramáticamente la noche. La última capa, la capa externa de la atmósfera, que va de los 800 hasta los 10.000 kilómetros de altura, es relativamente indefinida, ya que debido al tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior, tienen ahí un lugar de fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio y como el hidrógeno. Esta capa vendría a ser la exósfera. Para todo esto, que ya les he mencionado, nosotros creo que de alguna u otra forma, a través de los años hemos tomado conocimiento de lo que es la atmósfera, porque anteriormente nos han hablado de lo que es la atmósfera, para qué nos sirve una atmósfera, pero muchos de nosotros no entendemos cuál es la importancia de la atmósfera. Conocemos el planeta Tierra, conocemos los continentes, los países, los océanos, las capitales, los lugares turísticos, las actividades económicas y entre otro tipo de conjuntos que nos lleva a entender el origen, se podría decir, de alguna u otra manera de la vida y del planeta Tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante la atmósfera? Y tenemos que entender que la atmósfera va a cumplir un rol vital en la protección del planeta. ¿Por qué? Porque aquí hay vida. Su densidad desvía o atenúa las formas de radiación electromagnéticas provenientes del espacio, así como los eventuales meteoritos y objetos que puedan impactar con la superficie, y la mayoría de las cuales se va a disolver por el roce con los gases que tiene nuestra atmósfera. Pero no solo es para retener a estos meteoritos, ya que la estratosfera se halla en la capa de ozono, ¿no? Y es la acumulación de gas que impide el acceso directo de la radiación solar a la superficie terrestre, manteniendo así la temperatura estable y al mismo tiempo donde la masa de gases impide la rápida dispersión de calor hacia el espacio, o lo que se podría en este caso denominar como efecto invernadero, ¿correcto? Entonces esto básicamente en la piel nos produciría cáncer, y creo que a través de los años, con toda la contaminación y conociendo un poco más el efecto invernadero, tenemos más conocimiento de lo que realmente se está aconteciendo últimamente en estos años. Pero por último, la atmósfera contiene los gases indispensables para la vida, y como la conocemos, va a cumplir un rol vital, ¿no? En el ciclo hídrico de evaporación y condensación y precipitación del agua, ya que el agua, como sabemos, obviamente es vida. Entonces, esta es la importancia de lo que nosotros tenemos que conocer de por qué la atmósfera es importante en nuestro planeta, de qué tiene que ver el ciclo de carbono, por qué se tiene que conocer de lo que es la biosfera, los componentes naturales de la Tierra, qué está pasando últimamente con la contaminación atmosférica, con la contaminación del aire, ¿no? Entonces, estos temas, como por ejemplo el que hemos tocado acerca de la importancia del planeta, genera un cambio drástico en nuestros conocimientos, ya que comenzamos a entender lo que realmente es importante y que muchas veces nosotros evadimos. La atmósfera, recordemos que protege la vida sobre la Tierra, porque, como les mencionaba, absorbe una gran parte de la radiación solar ultravioleta de la capa de ozono y actúa como escudo protector de los meteoritos, las cuales se desintegran en polvo, ¿no? Ya que sufren el contacto con el aire y todos los componentes. ¿Por qué es importante? Porque obviamente nos protegen de los rayos del sol, de los gases que refleja la luz solar. Entonces, eh, todos estos componentes, todos estos componentes de la atmósfera hacen que tengamos una protección a nuestra vida, así de sencilla. Puede sonar muy de sencilla, pero es muy compleja. Otra pregunta que nos podríamos realizar es, ¿qué pasaría si la Tierra no tuviera atmósfera? Obviamente sería imposible que tengamos vida en este planeta, ya que los gases de los aires son vitales para que exista vida, ya que los seres humanos y los animales no podemos sobrevivir sin oxígeno, que es en base a lo que nos da o ayuda a la respiración. Y las plantas verdes no podrían sobrevivir sin ¿qué cosa? El dióxido de carbono, ¿no? Ya que a través del dióxido de carbono ellos absorben y realizan su fotosíntesis. Y ese dióxido de carbono, ¿en qué lo convierten? En oxígeno, ¿verdad? Que hoy lo podemos respirar. Entonces, ya saben qué pasaría si no hubiera atmósfera.
Otra pregunta es, ¿cómo sería la temperatura de la Tierra si no existiera la atmósfera? Y tenemos que tener en cuenta que si no existiera la atmósfera, todo este calor se esparciría por el espacio y la Tierra se enfriaría rápidamente durante la noche. Y sin la atmósfera, la temperatura media de la superficie sería entre menos 32 grados centígrados, lo cual en realidad es de 15 grados, ¿no? Ahora, profesor, me ha parecido muy interesante, de repente conozco un poco más de lo que es la atmósfera, profesor, ya me han hablado anteriormente, pero ¿qué podemos hacer para proteger la atmósfera? Primero, no solo consta del ser humano, sino de todos los componentes de las industrias, de todo lo que hoy se acontece y podemos ver visiblemente en nuestra Tierra. Y uno es tener el control de no derramamientos de petróleo en el agua o en los bosques. No arrojar basuras en sitios públicos o en fuentes de agua, no derramar químicos ni combustiones de derivados del petróleo como plásticos, pinturas o llantas y entre otras cosas. Entonces, nosotros sabemos que a pesar de que son cosas distintas, lo que viene a ser el efecto invernadero, la contaminación de la capa de ozono, la destrucción de la tala ilegal y otro tipo de componentes que se han ido adjuntando para la destrucción del planeta Tierra, básicamente los que pueden solucionarlo son las mismas personas que los han ocasionado, que somos nosotros mismos los seres humanos. ¿Cómo podemos comenzar a generar grandes cambios? Realizando buenos hábitos, ¿no? Que nos ayuden a nosotros a entender cuál es la importancia del cuidado de nuestra atmósfera. Son cosas tan sencillas, cosas que de repente puedas mirar al cielo y no de repente digas, ah, no, aquí es la atmósfera, acá la troposfera, estratosfera, mesósfera. Obviamente no se podría decir por la cantidad de kilómetros cuadrados que se tiene de distancia, pero de igual manera tenemos que entender y creo que ya conocemos cuál es la importancia del cuidado de nuestra atmósfera. Así que como siempre les he dicho, siembren, dejen de botar basura, es recomendable que en casas tengan tachos para vidrio, para papel, para reciclaje, para residuos no desechables y que cada uno tiene un color. Desde casa podemos hacer grandes cambios, sí lo podemos hacer. Así que está en sus manos, está en mis manos, está en las manos de las personas que puedan observar este video después en el canal de YouTube. Genial. Sí. Así que lo pueden conversar con sus amigos. Teóricamente es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a seguir escribiendo y terminar con la clase del día de hoy acerca de la atmósfera.